también en YouTube. Hola, soy Verónica Müller, la Dama Museos, y los invito a que me acompañen y juntos descubramos nuestra historia a través de los museos. Comenzamos. Museo amigos, museo familia, museo comunidad. Gracias a Dios, gracias a Ometeotl, como se llame nuestro Dios, es sábado. Sabadito lindo, noche de nuestro programa Museando Ando. Agradecemos su preferencia. Soy Verónica Müller, su Dama Museos. Sintonizan el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Cada vez que la abrimos, hacemos un diálogo. Multilínea 5166-3404, Lada sin costo 01800-888-1500. Gracias, Grupo Fórmula. Radio en vivo por internet www.radioformula.com.mx/estaciones.asp. ¿Por qué les doy todo la liga completa para que ustedes no anden batallando? Porque habemos algunas personas que no somos tan doctas en el tema de las redes sociales y andamos navegando por toda la página y nunca le atinamos. Entonces, por eso se lo damos de esta forma, para que ustedes también, si están en el extranjero, pues nos puedan hacer el honor de escucharnos. En Facebook estamos como Museando Ando Oficial, en Twitter, @ladamamuseos, en Instagram, Verónica Museos, en WhatsApp, 55 49 19 78 30 y en YouTube Museando Ando. Por favor, suscríbanse. Museo Gracias. Nuestra misión: ser el enlace entre los museos y las personas y hacer sinergias con el mundo cultural. Esto es ganar, ganar. Usted, tú, yo, nosotros somos México. Esto suena tan esperanzador, que estemos luchando cada uno desde nuestras trincheras, hacer por la cultura de México, porque todos tenemos de hecho una cultura, pero acrecentarla y sobre todo todas estas historias tan olvidadas de nuestros antepasados. Ya ven que yo les digo mis abuelos mexica, porque no son los mexicas, se oye bastante diferente. Y pues la historia, nuestra historia llena de pasiones y sentimientos, tan olvidada. Aquí le damos RCP, o sea, respiración de sentimiento a sentimiento, el retorno al origen. Mi gratitud a mi museo equipo, mi SAI que le digo de cariño, Jesús, Abel, Memo, Lili, Alfonso, Miguel Gleason, Aarón y los Fers. Museo saludos. Hoy sí la lista está larga, porque cada vez trabajo con más ahínco, con más gusto, invitándolos a que se adhieran a Museando Ando y que ubiquen que este programa les da un servicio informativo de primera línea. Al doctor Luis Enrique Ramírez Ibarra, a la doctora Silvia Pérez Angulo, Eva López, José Felipe Gómez Guillén, Liliana Castillo Barrios, Carla Sandoval, Jessica Juárez, Diana Ramos, al grupo de amigos de mi amigo el escultor Arturo Deutschler, el doctor Benjamín Conde y su novia, también a los museoamigos frecuentes, a Alejandra Camacho, un museo besote, y a todo el grupo que estamos tomando el curso de Juegos Mesoamericanos con nuestro invitado de hoy. Y bueno, también un abrazo muy fuerte y un museo apretado, beso de corazón a corazón a nuestros radioescuchas, seguidores en las redes sociales, a las personas que saludo en la calle. Museando Ando es por y para ustedes. Nuestra más entrega con todo el ahínco que tenemos. Y pues este sábado, ahorita que regresemos del corte, les voy a decir exactamente quién es, porque me convenció su manera de dar exactamente la clase de hoy, que hasta nos trajo un premio. ¿Cuál va a ser? Que sepamos los Juegos Mesoamericanos, porque nosotros normalmente jugamos los juegos, el ajedrez, que son europeos, etcétera, etcétera. Pero regresamos con más de Museando Ando y ya les descubriré quién es nuestro invitado de hoy. Gracias. Siguen la conversación con Verónica Müller. Visita nuestras redes sociales,
Facebook, Museando Ando Oficial, Twitter, @LaDamaMuseos. O síguenos también en Museando Ando, ahora también en YouTube. Amigos, quiero darle las gracias a nuestro amigo Roberto Olvera del Corredor Cultural Carrasco, que nos tiene 25 boletos para el concierto de mañana de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en la sala Olin Yolistli, mañana domingo 16 de abril a las 12 del día. Así es que pues márquennos a la multilínea 5166-3404 o por Facebook, Museando Ando Oficial, o en Twitter, @LaDamaMuseos, o también por nuestro WhatsApp 5549197830. Si usted todavía no ha hecho plan para el día de mañana, pues esta es una buena opción. Por favor, comuníquense con nosotros para tener sus datos y poderlo mandar directamente a la sala Olin Yolistli y a nuestro amigo Roberto. Bueno, se les estoy haciendo de mucha emoción, pero es porque hay personas que yo les digo que son orgullo de México, y no a cualquier persona les digo eso. Miren, quiero que sepan que les estaba diciendo que estoy en un curso de juegos museoamericanos, yo puros museos y museos mesoamericanos. Entonces, pues conozco a nuestro invitado, el doctor Alejandro Olmos Curiel, experto en el tema poco común de los juegos mesoamericanos. Ha dedicado gran parte de su vida a la investigación de estos. Sé muy bienvenido, por favor, Alejandro. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias por la invitación. Gracias a todos por permitirme exponer el tema tan importante y tan poco conocido como los juegos de azar y destreza mental en México. Pues queremos que nos lo platiques absolutamente todo. Alfonso tiene de pronto estábamos aquí esperando el cue de mi querida Sai para entrar. ¿Tú qué le quieres preguntar? Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias, sí, excelente. Fíjate que yo creo que todos los papás nos encontramos con un detalle muy importante. Nos ponemos a jugar con nuestros hijos y de repente los hijos pues por ahí hacen caras cuando las cosas no salen tan bien, cuando jugamos pues las damas chinas, el famoso Monopoly o cualquier juego de azar. Entonces, platícanos un poco cómo está basado este juego, sobre todo cuando aquellos niños, supongo, en aquella época, enfrentaban pues esa situación de frustración de no ganar, de perder, o alguien se burló de mí, y cuestiones de esa naturaleza. A ver, vamos a empezar por ahí. Bien, agradezco la oportunidad de poder explicar este ancestral juego conocido como el Patoli, el juego del Cuilichi, el juego del Tembillum, el juego de la Cañuela y el juego del Bull. Prácticamente son 5 o 6 juegos mesoamericanos, los cuales tienen como condición necesaria aventar ya sea granos de maíz o palillos. Estos palillos van a generar una cierta puntuación y yo voy a hacer un recorrido. Hay una ley en estos juegos, es imposible hacer trampa. ¿Por qué? Porque a solo que cantes, como decimos, los palillos o manipules los granos, que es imposible, puedes controlar lo que te va a salir. Ahora, si quien gana se decide mediante el azar, los pueblos mesoamericanos tenían una deidad conocida como Ometostli y Macuitzochitl, los cuales estaban detrás de estos juegos. A ellos se les pedía cierto favor, a ellos se les ponían los palillos como si fueran dioses, los granos se les ponía en un altar, se les hacía una ofrenda. ¿Por qué? Porque estos juegos están recreando la cosmovisión y la ideología prehispánica, y tienen que ver con los rumbos cardinales y tienen que ver con el calendario. Los niños, esta era la forma en que ellos aprendían matemáticas sin darse cuenta. Eso es muy interesante porque una vez que vendan granos de maíz se ven implicados en un recorrido. Y cuando hay una apuesta de por medio, es bien interesante cómo se puede manejar, digamos, la madurez emocional. Estos juegos, si bien desarrollan tus mnemotecnias, tus habilidades para estar concentrado, para contar, para sumar, para restar, también te ayudan a poder, como decimos, aprender a tolerar, saber perder. ¿Qué pasa cuando estás en un juego puramente de destreza mental? No puedes, a veces con la frustración de perder, porque la otra persona se impuso por jugada plena. Pero en estos casos,
el azar determina quién es el que gana. Eso le da como cierto picor al juego. Hoy estuvimos jugando el juego de la cañuela y fue muy interesante como rápido que empezamos a jugar se empezó a decantar y la persona más emocionada que quería jugar, el primer tiro lo perdió y salió del juego, ¿no? A la persona que yo le quería enseñar también perdió el juego. Y la última persona que llegó y se quedó sentada fue quien terminó ganándonos. Hay veces que hay competiciones y el campeón nacional a mí me ha tocado ver que pierde con una niña de 13 años en el primer juego. Entonces este tipo de juegos, a diferencia de otros, permiten la interacción entre niños y adultos. Y también te involucran en las matemáticas sin darte cuenta. Y como decimos, sabrosamente pierdes y sabrosamente puedes ganar. Y también te quedas picado. Y puedes ir a la persona y retarle, hoy te reto a 5 pesos, 50 pesos otro juego. Y como siempre va a estar el factor del azar, nunca me puedo vanagloriar por mi victoria, ni tampoco me puedo sentir tan mal por perder. Fíjense, mis amigos, que yo sí creo definitivamente en que hay destinos muy marcados. Me contaba aquí Alejandro que de niño incursionó en varios deportes. Y pues se lastimó y dijo, no, esto no es lo mío. Entonces me voy a dar un salto grande porque si no el tiempo no nos daría. Estaba él, me platica, sentado cerca de una piedra y vio unos hoyos y dijo, pues esto son hoyos, como decimos cualquier ser humano, ¿no? Uh-huh. Y de repente, cuéntanos. Bueno, pues puedo decirlo así, que gracias a Dios tuve la fortuna de que estos juegos me encontraran a mí. Yo me dedicaba, mi primer carrera es filosofía, después entro a estudiar arqueología y me veo ante las evidencias arqueológicas de estos grabados con puntos. Los comienzo a investigar y me doy cuenta que resulta que algunos de ellos podrían ser juegos o son juegos y que incluso que hay comunidades indígenas que los practican. Me comienzo a involucrar y me doy cuenta que no nomás hay un grabado, sino más de 50, al menos en Michoacán, y cerca de 250 grabados de distintos tableros prehispánicos en distintos contextos. Por ejemplo, decía que aquí en CEU, uh-huh, en el Pedregal de San Ángel, hay un patoli. Se acaba de encontrar uno en Veracruz. Se han encontrado algunos en Estados Unidos. Se han encontrado estos tipos de tableros desde Guatemala hasta el norte de México. Lo que nos habla de esta fuerte presencia de evidencias arqueológicas me llevó a investigar, por supuesto, cómo lo juega la gente, ¿no? Entonces, mi trabajo entonces se convirtió en contrastar si estos tableros son o no tal cual los juega la gente. Entonces me empecé a dar cuenta de que hay múltiples variantes. Contrastándolo con las fuentes históricas, los documentos tanto pictográficos como crónicas, me doy cuenta de que los europeos que vinieron vieron y describieron ambiguamente los juegos. Y lo peor, que hubo ciertos investigadores a principios del siglo pasado que reconstruyeron los juegos con la necesidad de que el patoli tiene que volver, lo tenemos que volver a jugar. Cuando la gente que juega patoli lo juega muy diferente a como dicen las crónicas y a como aparecen los códices. Entonces, lo que es muy interesante es que tenemos pocas pervivencias de juegos autóctonos. Estoy hablando de Milpa Alta, estoy hablando de Veracruz, en Colima, en Jalisco, en Michoacán. Los rarámuris, por ejemplo, juegan el juego del 15. Entonces es bien interesante, no sé cómo decirlo, como un fenómeno arqueológico me llevó a un fenómeno antropológico y después simplemente me vi en la necesidad de difundirlo y de hacer labor de promoción y difusión cultural que estaba a veces muy alejada a nuestro trabajo de investigación como académicos. Entonces un día me quité, como dicen, los lentes y me fui a jugar con los niños, me involucré con talleres, con dinámicas, he podido ganar becas para poder promocionar eso. El Museo Nacional de Antropología desde hace 3 o 4 años me ha permitido dar un taller anual y puedo decir con orgullo que soy el único investigador que realiza labor de promoción y difusión de juegos mesoamericanos, ¿no? Y ya al menos hemos sacado 3 generaciones con esta de promotores y multiplicadores, entre ellos Verónica, ¿no? Porque eso es lo interesante. Yo te enseño para que tú lleves esto a tu casa y lo multipliques, ¿no? Uh-huh. Y nos puedes explicar para las personas que no sabemos qué es arqueología, antropología, filosofía y etnología, ¿qué es tu rama?
Bien, yo les puedo decir que la arqueología es el estudio del pasado a partir de sus restos materiales. Si los historiadores tienen textos, nosotros tenemos contextos, entonces leemos los contextos. Si el entierro estaba apuntando hacia tal lado y la ollita estaba hacia tal lado, entonces tiene ciertas implicaciones. Y no es lo mismo que la ollita esté en el pie que esté en la cabeza. Luego entonces, el cómo están las cosas nos permite hacer inferencias de cómo las dejaron y por qué las dejaron así. Entonces nosotros estudiamos el pasado a partir de los restos materiales en arqueología. La diferencia con la antropología propiamente es que la antropología es el estudio del hombre en general. Y se divide en dos: antropología física y antropología social. Y la etnografía es propiamente el registro documental de las actividades humanas, en este caso, por ejemplo, los juegos. Y tiene que ver propiamente con una labor. El antropólogo hace una labor más compleja de analizar, en este caso, una sociedad, a partir, por supuesto, también su dato duro es lo que ellos llaman el ritual, ¿no? En este caso sería un acto, por ejemplo, un ritual previo para el juego de pelota, un ritual previo, y el mismo juego se considera un ritual. Entonces los antropólogos hacen más allá de una labor propiamente de registro, sino analizan el contexto y lo interpretan. Nosotros también analizamos el contexto. Mi primera formación fue filosofía. Nosotros definimos la filosofía como estudio tratado sobre el primer principio y el fin último de todas las cosas. Entonces estudiamos todo y nada. Pues más de Museando Ando, esto está muy sabroso, juegos mesoamericanos. Enseguida regresamos, gracias. Visita nuestras redes sociales: Facebook, Museando Ando Oficial; Twitter, @LaDamaMuseos. O síguenos también en Museando Ando, ahora también en YouTube. Pues amigos, estamos de nueva cuenta con ustedes. Y recuerden, Roberto Olvera, del Corredor Cultural Carrasco, nos regala 20 boletos para el concierto de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en la Sala Olin Yolisli mañana a las 12 del día. Y estos boletos, como siempre, ya saben, quieren dueño. Uno de nuestros amigos quiere saber qué nos heredaron los españoles y nosotros qué se sorprendieron ellos de nosotros, Alejandro, porque esos hoyos tan raros que tú has ido estudiando y que también nos platicaste que el doctorado te llevó 7 años, que no es cualquier cosita, y que te ganaste mención honorífica, bravo, que no cualquiera se la gana. Y también está con nosotros Iscuauhtéotl, mi amigo e historiador, que también le va a hacer una pregunta, pero no te queremos abrumar tanto como lo estoy haciendo ahora. Empieza por lo que tú desees a contestar las preguntas que tú quieres. Bueno, lo principal que les quiero decir es que el juego del Patoli es un juego que se compone de 65 casillas y de básicamente una cruz por donde se va haciendo un recorrido, ya sea en forma de T o por los 4 rumbos. Ese juego se dibujaba en petates, y para jugarlo se utilizaban ya sea cañuelas o ya sea granos de maíz. Dicen las crónicas que eran tan viciosos que cuando no tenían más que apostar, se apostaban a sí mismos como esclavos del otro, ¿no? Ya que habían perdido todos sus bienes, hasta su familia la apostaban, ¿no? Entonces, los europeos cuando llegan disipan estos creencias, porque detrás de ellos estaba el vino, estaban una serie, pues digamos, ellos le llamaban taullerías, ¿no? Entonces, prohíben estos juegos, y hace 30, 40 años se realizó un edicto en donde se prohibieron que se realizaran juegos de azar en la calle, baraja y todo esto. Entonces la policía en las comunidades indígenas donde se practicaban estos juegos de forma tradicional en las calles, también eso fue, digamos, contribuyendo que el día de hoy ya casi ninguna parte en la calle te encuentres jugando estos juegos a las personas, ¿no? Entonces eso también ha contribuido. Y los juegos que nos heredaron los europeos son muchísimos, principalmente el ajedrez. Y el ajedrez tiene varios antecedentes, entre ellos el atrúnculi y un par de juegos romanos que se llama juego de las 12 letras, y la peteia, que era un juego griego. Estos primeros juegos
van a expandirse por todo Asia, y vamos a tener el día de hoy, por ejemplo, el juego del coyote aquí en México, que no es otra cosa más que el alquerque de 9 que se juega en toda Europa. Por ejemplo, el Vagamon también nos llegan las damas chinas, las damas españolas, nos llega el famoso juego de la oca, que como te mostraba, no es otra cosa más que el juego del mején o el juego de la víbora que jugaban los egipcios. Entonces, hay una serie, digamos, de juegos muy antiguos, muy arraigados, con múltiples variantes. Por ejemplo, hay un ajedrez chino, hay un dominó chino con reglas propias de Asia, y hay un ajedrez que juegan los nórdicos, por ejemplo, con reglas totalmente diferentes, y entonces se vuelve muy rico comprender el ajedrez como muchas formas de que se generó el ajedrez. Y de estos mismos juegos lo mismo, tenemos múltiples variantes de estos juegos, tanto en Mesoamérica, que se van a fusionar con los juegos europeos, ¿no? Yo quiero decirles a los museoamigos de Facebook que ustedes están viendo fotografías justamente de la ponencia del doctor que tuvimos en la mañana. Entonces, para que puedan ir ligando estos nombres tan raros, porque nos preguntan qué es el trúnculi, ajá, es lo que se entendió, sí, y el trúnculi alquerque de 9. Y espérame, ¿podrías hacer con tus manos o con los palitos la forma para que se den una idea? Sí. ¿No lo trajiste hoy? ¿El patoli? Ajá. No traje ese en especial, pero el patoli prácticamente es una cruz, y algunos códices lo dibujan como si fuera un aspa, ¿no? Con 9 casillas por cada lado, 9, 18, ¿no? Sí, y rayitas, ¿no? Que hacen, sí. se hacen casillas. Sí, y en el caso, como ustedes pueden ver, el juego del patoli es un cuadrado de 72 puntos, dividido en cuadrantes de 13, ¿no? Y que, como te decía, tienen que ver con el sistema calendárico. El juego del bull es una línea que se conoce como la línea del maíz, y los juegos europeos como el trúnculi o la trúnculi, incluyendo el Vagamon, son juegos que básicamente retículas de cuadros, donde se van poniendo fichas de un lado y fichas del otro, y se van a enfrentar unas contra otras. La petella tiene el mismo principio, las damas chinas lo mismo. Petella, Dios mío, qué nombres, ¿de dónde salen? Bueno, tenemos juegos que nos heredaron los egipcios, ¿no? Por ejemplo, el juego de perros y chacales, el juego del mején, y el famoso ahorita y luego está el juego real de Ur, el Zenet egipcio. Se han encontrado ejemplares en la tumba de Tutankamón, por ejemplo, en lapislázuli, preciosísimo, ¿no? Y se han encontrado también incluso en la cultura entre la India y Pakistán, se llama Indostán, la cultura de Mohenjo-Daro del 2500, ya tenían esta variedad de juegos. Y en China también tenemos ejemplos desde el 2500 de los primeros juegos. Incluso les mostraban ejemplos de Kuju, de una variante del fútbol, y también la variante del satirikión, ¿no? Que era el fútbol que jugaban los griegos, ¿no? Antes que incluso los romanos, ¿no? Entonces, los romanos son los que incluso van a hacer una fiesta dedicada a los juegos, ¿no? Entonces se iban a las termas, ¿no? Que eran los baños, y ahí hacían como una especie de torneo de juegos, ¿no? De puros juegos de azar. Oye, Alejandro, ¿podríamos hacer algún día alguna reunión para los museoamigos en algún lugar público y que nos enseñaras ya de viva voz? Lo vamos a ordenar para que sea algo que sea agradable y amigable para todos. Ahorita vemos en este corte que venga, si lo pensamos más, si lo piensas mejor, para hacerlo algo bien y decir, el punto de encuentro va a ser en tal lugar, vayan con ropa cómoda, y vamos a aprender a jugar esto, porque muchos, pues, obviamente que lo ignoramos. Iscauteo le hizo una pregunta muy buena al doctor. Ya ven que Alejandro dijo que este juego no se vale hacer trampa, y entonces Iscauteo le dijo, ahí te va esta. A ver, Iscauteo. Bueno, porque como yo conozco una de las formas de jugarlo, porque hay algunas... ¿Lo has jugado? El patoli, sí. Pero le mencionaba al doctor que con los carrizos partidos a la mitad, y ahí se dibuja la puntuación, porque hay de otra forma también para lanzar, marcar los tiros. Yo lo que le quería
pues más que nada que abundara más, porque es un juego muy bonito. En el idioma náhuatl no hay una etimología clara para nombrar, para decir qué significa. Yo lo que he investigado es que las posibles raíces y la posible pronunciación del nombre se pudo haber perdido un poco en el tiempo, habría sido Pactolin, una cosa así, y ese Olin venir de movimiento, sí, de la palabra movimiento, y el Pag de alegría. Cuando decimos, por ejemplo, Niyolpajki, es yo estoy contento, mi corazón está contento, y pudiera ser, porque es lo que genera alegría el juego, y que después le llaman, como bien lo explicó el doctor, prohíben estos juegos, incluso desde la colonia, como lo dice, pero mañosamente los españoles después lo retoman a su manera, con sus propias reglas, cambian algunas cosas, le cambian los carrizos, por decir, uno de los elementos para la puntuación por dados, lo sustituyen, y le llaman parchís, y posteriormente, si mal no recuerdo, ahí sí me puede quizá corregir, y qué mejor si estoy equivocado, le llaman parcasé los alemanes. Pero el juego se europeizó, y ese juego de mesa se conoció, yo considero, en los años 70, y se jugaba en las mesas de las familias de clase media. Yo lo llegué a jugar también así, pero el Patoli como tal, pues dice mucho, y concluyo con lo siguiente. Bien lo describe la cosmovisión que tenían nuestros antepasados, y a eso le llamamos en náhuatl Ilhuicamatilistli, Tlalticpacmatilistli, el conocimiento del cielo y de la tierra era su mundo, y no existe en este mundo ni todo es suerte, ni todo es inteligencia, va fusionado, y creo que el Patoli cumple esa función por encima del ajedrez, que como bien lo dijo el doctor, es pura inteligencia. Nos preguntamos, amigo, que ¿por qué lo prohibían? Bien, lo prohibían porque detrás de ellos había apuesta y vino, ¿no? Entonces, como la gente se desvivía jugándolo ahí, los religiosos lo consideraron un vicio. Entonces, dedicados a erradicar los vicios, y además las deidades que estaban detrás, todos los ritos que hacían les parecían supercherías, entonces lo prohibieron tal cual así, ¿no? Como les mostraba en el Códice Tlaxcala, les cortan el pelo, los ahorcan y les queman o sea, los exhiben públicamente, como... Eso es muy interesante, porque si bien en la colonia estos personajes van a quedar exhibidos como verdaderos viciosos empedernidos, el día de hoy, gracias a la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, perteneciente a la CONADE, que ha hecho una labor de 20 años de difusión, promoción y de torneos nacionales, el día de hoy hay campeones nacionales que en su comunidad son vistos dignamente. Ay, qué bonito. Y estos juegos, algunos son considerados propiamente como deportes, el caso del Tembillum. Luego entonces tienes a verdaderos deportistas o gente orgullosa de esos juegos y dignificada socialmente por serlo. Por ejemplo, les pone el caso del señor de 84 años que era experto en sacar 5. ¿No? Y que formaba parte de un equipo, y siempre que se requería le mandaban llamar. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no? Que estos juegos se están viendo de otra forma, ¿no? Y no propiamente como un lugar de vicio, ¿no? Un espacio para el vicio. ¿Qué les parece, mis amigos? Es un programa que yo me lo estaba saboreando, y multilínea 5166-3404. Más de Museando Ando enseguida, gracias. Visita nuestras redes sociales: Facebook, Museando Ando Oficial, Twitter, @LaDamaMuseos, o síguenos también en Museando Ando, ahora también en YouTube. A nuestros amigos de Facebook, Baruch Castañeda, le mandamos un museo abrazo, y a su novia Verónica, gracias por estarnos escuchando. Y aquí se pone tan sabroso cuando nos vamos al corte. Tenemos varias preguntas. Una de ellas es el juego del no te enojes, otra es el AlphaGo, otra es la señora que tuvo que estudiar 20 años para poder hacer adivinaciones. Una de las diapositivas que me robó el corazón está plasmado en una pared las bolitas y luego hay una cruz, o los hondonadas, o como se deba de decir. ¿Eso le llamaste el qué, colonial?
Es un esgrafiado colonial que tiene... el sistema de numeración prehispánico tenía que ver con puntos y líneas, pero eso es para la época clásica. Pero ya para el posclásico, cuando llegan los europeos, el sistema de cuentas era mediante puntos. Entonces, para poner ese esgrafiado que viste era de una cárcel. La persona estaba contando los días que estaba en la cárcel. Entonces, para poner domingo ponía un punto con una cruz. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y otra vez domingo. Y entonces tenemos todo, así que podemos contar lo tiempo que estuvo en prisión el señor, ¿no? Entonces esos sistemas de numeración son válidos y están presentes en los juegos. Te decía que el juego del parqués o del parchís se va a confundir con el juego del patoli, pero el parchís junto con el chaturanga, como te mostré, tienen origen en la India, ¿no? Entonces estos juegos también es muy interesante porque son variantes del ajedrez y en especial uno se puede decir que es variante o pariente, se parece incluso mucho al juego del patoli, porque lo que quiero decirle a todo público que sin que se hayan puesto de acuerdo, los egipcios, los mesopotamios y los chinos y los hindúes avientan palos para generar valor igual que los mesoamericanos. Eso es muy interesante. También se avientan granos de maíz y los granos están relacionados con la adivinación. Y les mostraba el día de hoy los sistemas de adivinación que prevalecen en México, que uno se llama cuartear el maíz y el otro es acomodar los maíces. Y es muy interesante porque no cualquiera puede acceder a estos conocimientos, ya que son por tradición oral y tiene que ver con tu día de nacimiento. Y también que tu día de nacimiento y que nazcas en la comunidad donde se mantiene esa tradición. Entonces conocí a la señora María de Lourdes, del estado de Morelos, la conocí ahí en la ENA, y me leyó el maíz, y yo por querer saber más la estuve entrevistando varias veces, y tuve la fortuna de que me pasara breves conocimientos generales sobre cómo, más que cómo interpretar el maíz, cómo tratar el maíz. El maíz está considerado un dios para los pueblos mesoamericanos. Si nosotros hoy lo vemos como un puño de granos que podemos comer o hacer una torta, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, el grano de maíz por sí mismo es considerado una deidad. Entonces, el trato que se le da y la dignificación que tiene hace que con ellos, con el aventar estos y el cacao, se pudiera generar un sistema de valor que pudiera ser interpretado. Sí, y tiene que ver con los rumbos cardinales, con los acomodes, ¿no? Que haces, pero también tiene que ver cómo cuidas el maíz. Te decía que nadie puede adivinar el maíz si no lo sembró él mismo, ¿no? Y le hizo oración. Entonces, hacer oración al maíz y hacer rituales para conectarte, en este caso con las energías que te quieren comunicar ciertas informaciones, eso forma parte de la tradición oral y está viva en México. Entonces eso es muy importante, tanto los juegos prehispánicos como la adivinación con el maíz, ¿no? Yo también tengo aquí varias cosas que te quiero preguntar. Una de ellas, de tantas diapositivas que nos mandaste, que nos diste, es ver que están estas, ¿cómo le llaman? Estos juegos. Sí. Tanto en la parte alta de un montículo, como en el suelo cerca del agua. Eso fue muy importante que nos explicaste. Otros están precisamente en un llano. Sí. Y lo del agua, quiero que nos expliques por qué precisamente ahí. Voy a poner el caso de Teotihuacán. Todos los que hemos ido a Teotihuacán nos paseamos por lo que son pisos estucados. Y el sistema de construcción de Teotihuacán te dice que antes entras como una pequeña, antes de entrar a un cuarto, haces un primer acceso, ¿no? A una banqueta que tenía un pórtico. Esas banquetas con pórticos, ahí han encontrado los tableros. En pocas palabras, ¿dónde estaban? En lugares donde la gente se sentaba a solazarse y a jugar, ¿no? También estaban a un lado de las pirámides, y se ha interpretado que se utilizaban para marcar la orientación de las pirámides, para medir ciertas fechas. Pero también se han encontrado en los cerros, y en los cerros se han encontrado en lo que nosotros llamamos piedras mirador. Todos hemos ido a algún mogote, algún peñasco, y vemos la piedra más grande. Pues la piedra más grande, la más sobresaliente, ¡pum!, ahí van y colocan el grabado. Y lo colocan con orientación astronómica. Esto es, tanto los números tienen que ver con las matemáticas mesoamericanas como su orientación.
Entonces muchos de estos les han llamado marcadores astronómicos, porque los arqueólogos no han sabido siempre descifrarlos como juegos o qué tipos de juegos son, entonces les llaman marcadores astronómicos. También se han encontrado en cuevas y se han encontrado agrupados, 8, 10 tableros, 11, 12, 13, y el más grande como un rombo a los rumbos cardinales, en medio. Se han encontrado lo que yo les llamo mogotes, pues que son acumulamientos pedregosos. Todo el mogote está lleno. Sigüingo, por ejemplo, en Hidalgo es un ejemplo. Entonces hay otros que están a las orillas de los ríos y en las terrazas de cultivo. Tienen que ver, como bien menciona el compañero, con ritos de fertilidad. Todos estos juegos están relacionados con la fiesta de la Virgen de la Asunción, la fiesta del maíz tierno, con fiestas previas a la siembra, en donde se busca generar un contexto de alegría, de dinamismo, de optimismo, en donde el maíz y estas clases de juegos están implicados. Y pongamos, tú quieres una buena cosecha, realizas un rito propiciatorio, y es el destino quien te va a decir qué es lo que va a suceder. Imagínate, avientas los palillos, sacas una muy buena puntuación preguntándole a los dioses por tu siguiente cosecha, entonces había como una cierta respuesta de las deidades, ¿no? Entonces el ciclo se cerraba. Entonces, por eso es que estos juegos han pervivido para fiestas que tienen que ver con la lluvia, ¿no? El 14 de agosto y el Viernes Santo, por ejemplo, ¿no? Justamente nos estaba diciendo que podíamos expresarnos a la hora de tirar los palos, y entonces pues ya sabrán, ¿no? Yo, para no variar, pues como que bailé, como que aullé, como que me quería parar de pestañas, porque dije, pues para que tenga un 5, un 3, porque también la numeración es importantísima, las trecenas que tú mencionas tanto, y Cuauhtémoc, 3, 9... Sí, es importante saber que hay un sistema de numeración que nosotros conocemos como en las etnomatemáticas como sistema base 16. Esto es, solo existen 16 posibilidades de valor, haciéndole marcas a 4 cañas, pero si yo marco 4 frijoles y les pongo puntos, me da un sistema de valor base 5, esto es, solo pueden salir 5 posibilidades, del 1 al 5, y acá puedo generar valores de hasta 35. Entonces, es bien interesante las matemáticas, las etnomatemáticas implícitas. Por eso te decía, algo que me encantó de un programa tuyo que escuché, era citabas a alguien de cómo lograr que sin darte cuenta ya estés aprendiendo. O sea, ya me di cuenta y ya aprendí. O sea, ya me pusiste a estudiar matemáticas y no quería. Esto es lo bonito del juego. Te ensartas a jugar, te generas una dinámica muy entretenida, muy, muy lúdica, y estás aprendiendo matemáticas sin darte cuenta. Estás aprendiendo códigos de ética sin darte cuenta. Claro. ¿No? Algo que no puedo dejar de decir. Juegos de internet. Por el amor de Dios, jueguenlos, porque es lo de hoy. Pero, dinos algo. Bien, yo creo que el principal problema de los juegos por internet o en computadora es que nos alejan de la realidad. La experiencia más tangible es tener unos palos en tu mano, aventarlos en el piso y a ver quién sabe cómo que, incluso que uno se te vaya para un hoyo o lo que sea, que tú mismo te caigas durante el proceso, que estés viendo a tu contrincante. Yo no quisiera jugar un ajedrez en línea, no puedo ver a mi contrincante, no puedo tomar un café con él, no puedo sonreírle, no puedo darle las manos y decirle gracias, ¿no? No puedo saludarle y después, o sea, el momento del juego es un momento de vivencia, de convivencia. Y los juegos digitales nos alejan de esa convivencia. Peor aún, yo siempre les he dicho, principalmente a mis sobrinos, ¿quieres ser un autómata funcional? Sigue con los juegos digitales y vas a saber todo lo que tú quieras, pero no vas a saber socializar y por supuesto no vas a saber perder, ¿no? Y el contacto de los juegos para, como dicen, para controlar tus emociones y para interactuar socialmente, pues te gana más. Decía Platón, conoces más a una persona en una hora de juego que en un año de conversación, ¿no? Sí, por supuesto, porque se los decimos con todo el cariño y el respeto, jóvenes, niños. Sí, disfrútenlos, pero pónganse un tiempo, porque les va a hacer daño a los ojos. Lo postural en la columna vertebral también está científicamente comprobado que hace muchísimo daño, ¿no? Inclusive tú me hiciste un ejercicio antes de que estuvieras en el programa con los dedos. ¿Te acuerdas que me dijiste, a ver, dame tu dedo? Y entonces lo hicimos así, ¿te acuerdas? Para las personas que nos ven en Facebook. Y dijiste, ahora hazlo así.
que nos unamos como una eslabón. Y yo a esto le añadiría, estar así es como estar exactamente con el celular, con un solo dedo, que no haces contacto más que con un plástico. Sí. Sí, bueno, la ventaja de hacer que alguien se enganche, como vulgarmente decimos, tiene que ver con dos cosas. Con poder identificar cuáles son sus apetencias, sus gustos, sus inclinaciones, y qué tú le puedes proporcionar lúdico, didáctico, y entonces es como sacarlo de su centro, pero mostrándole una opción, y siendo inteligente y respetando lo que cada persona ya tenemos de inclinación. Mi estrategia para alejar a una persona de los juegos digitales es mostrarle estos juegos y ver cuáles otras apetencias puede tener para jalarlo, porque la mayoría de estos juegos se da en condiciones de soledad, ¿no? En condiciones de soledad, en donde ya sea que estás en el baño, ya sea que estás en tu casa, o ya que sea que no tienes amigos, pero quieres jugar, ¿no? Entonces, esta sensación de querer jugar solitario es para, como vulgarmente decimos, matar el tiempo. Yo espero que las personas logren dimensionar la importancia de lo tangible. Claro. Y que la experiencia de la convivencia humana es insustituible, ¿no? De hecho, o sea, este juego no me va a divertir nunca solo en mi casa, ¿no? Pero de verdad, nos juntamos un grupo de personas y un juego de estos dura 1 o 2 horas. Yo he durado jugando hasta 4 o 5 horas toda la noche y se me pasa el tiempo, ¿no? Entonces esto es importante. Comentábamos en la clase de los niños que les gusta jugar con armas, de las que se venden en las jugueterías. Entonces, también alejarlos de esa manera de pensar que no es agradable jugar con armas. Eso fue muy claro lo que nos dijiste. Bueno, yo siempre he hecho un énfasis, no sé cómo decirlo, ético-moral. Estoy en contra de la violencia, en contra de los juegos que generan violencia. Porque hay juegos, como ya les había explicado, que nacen de la guerra, en contextos de guerra. Hay juegos y deportes de contacto y de roce, que estimulan o ponen condiciones previas a la violencia. Estos deportes también pueden generar, o cualquiera, cierta pasión y cierto desbordamiento. Ahora, jugar propiamente con armas, los niños están prácticamente un paso de convertirse o de involucrarse en el crimen organizado o en algún delito. Claro. Eso es principal. Y lo segundo, que la experiencia que yo he tenido con estos juegos es que, tú lo pudiste ver, los niños se enganchan a jugar y se distraen del otro. No puedo yo llegar y decir, no juegan con armas si no tengo una opción, ¿no? Entonces siempre hay que tener una opción para una crítica, ¿no? Entonces una crítica ante los juegos es esta opción, una crítica ante los juegos de las armas es esa. Hay otros juegos también que son violentos, ¿no? Hay juegos que estimulan o encaminan al bullying. Por ejemplo, hay un juego que es de poner las manos en un tapete. Eso y estar a un paso del sexo, para los niños es nada. Y entonces decían, es que vamos a estimular estos juegos para que los niños se entren en contacto. Y dije, lo que pasa a tener son personas estimuladas sexualmente, porque el contacto físico tan cercano, este tipo de juegos, expone a las mujeres y a los hombres en condiciones. Y por supuesto siempre pensemos quién generó ese juego y de dónde viene ese juego. Claro. ¿Qué es lo que me va a producir ese juego? Entonces, por ejemplo, pongo el caso del Monopoly. ¿Qué es lo que quieres hacer cuando terminas de jugar Monopoly? Pues monopolizar el mundo, comprar cosas, adquirir, ¿no? Vender, comprar, hacer un buen negociante. Ese es el peligro, de ese tipo de juegos, que todos traen una moral detrás. ¿Algún comentario, Alfonso? Claro, no, pues sí. Tenemos una nota, por favor. La puedo compartir. Fíjate que tenemos la invitación para asistir a una exposición. Una exposición que la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes presentarán la exposición Leonora Carrington, titulada específicamente Cuentos Mágicos. Leonora Carrington, Cuentos Mágicos. Y todo esto está organizado por el Museo de Arte Moderno y el Museo del Palacio de Bellas Artes, en coproducción con el Museo de Arte Contemporáneo allá en Monterrey, así como con el apoyo de la Fundación Leonora Carrington.
Por otro lado, esta exposición está curada por dos personas, Stefan Van Rey y la curadora Tere Ark. Se están integrando más de 200 obras de colección aquí de México. Finalmente, tenemos una opinión por parte de la curadora Tere Ark, que comenta que por primera vez se conocerá el espíritu de Leonora Carrington. Eso quiere decir que vamos a tener esa sensibilización por parte de la exposición. Así es que queremos invitar a todos nuestros radioescuchas a visitar esta exposición que se llevará a cabo en el Museo de Arte Moderno, como ya lo habíamos mencionado, y esto será a partir del 21 de abril y hasta el 23 de septiembre de este año. Así es que los invitamos. Muchísimas gracias, Alfonso. El tiempo se nos está yendo. ¿Con qué quieres cerrar, querido doctor Alejandro? Bueno, yo quisiera, en especial, Alfonso, Verónica, agradecerles la oportunidad para poder difundir la labor y el tema en específico de los Juegos Mesoamericanos. Los Juegos Mesoamericanos forman parte de nuestras raíces culturales. Son desconocidos los juegos de azar y destreza mental. Hay que investigarlos, estudiarlos y promoverlos. Y algo que tampoco no platicamos, que forma parte del curso, son los juegos de azar, los juegos de habilidad y destreza física, incluyendo principalmente el juego de pelota y todas sus variantes que hay en Mesoamérica. El juego del palo del volador, y sus variantes que hay, evidencias arqueológicas, y también los juegos de acrobacias. Entonces tenemos múltiples juegos y deportes prehispánicos, y tenemos evidencias arqueológicas que el Museo Nacional de Antropología exhibe y otros museos. Entonces esa es prácticamente mi invitación. Renueven su kit de juegos y busquen lo autóctono. Perfecto. ¿El Patoli se puede encontrar fácil? Bueno. Espérate, algo, perdón. Danos tus redes sociales, ¿dónde nos podemos comunicar contigo? Bueno, se me estaba yendo el tengo tema. el correo electrónico de Juegos Mesoamericanos @gmail. Ahí estamos en una página en Google para nueva. No tengo Facebook. Pero se pueden comunicar a Museando Ando, ¿te parece? También Museando Ando. Y pues sí, que se acerquen a conocer este patrimonio. Muchísimas gracias. Fue un honor tenerte con nosotros. Museo amigos, reciban todo mi museo amor, museotes, museitos, museos. Aquí en Museando Ando los encontrará. Vive, huele, escucha. Los amo. Hasta la próxima emisión. Gracias.